Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de la importancia del papel de la mujer en la paz y en la seguridad mundiales. Hay que tener en cuenta que cada vez más la mujer participa en las Fuerzas Armadas de todo el mundo y, por ejemplo, actualmente Estados Unidos y el Reino Unido han cambiado sus políticas internas para dar acceso a las mujeres militares a todos los puestos, incluidos los de combate de primera línea. Para hablar de este rol tan sumamente importante de las mujeres y, en realidad, un cierto homenaje precisamente a las mujeres que combaten todos los días desde distintos puestos en el exterior y en el interior y hasta dentro de sus casas, para garantizar esta paz y esta seguridad mundiales, contamos con nosotros con 4 mujeres brillantísimas que han hecho un enorme esfuerzo a lo largo de su carrera profesional, incluso de su vida también personal, precisamente para garantizar, como digo, esta paz y esta seguridad. Personas con un altísimo grado de iniciativa, muy dinámicas y que desde luego son todo un ejemplo a seguir por muchas otras personas. Empezaríamos por Marian Caracuel. Marian, bienvenida. Muchas gracias. Marian es actualmente presidenta de la Asociación Española de Diplomados de Seguridad y Defensa y también, muy importante, directora del Spanish Women International Security, una asociación internacional a la que pertenece y que hace un gran esfuerzo precisamente por potenciar el papel de la mujer en estos aspectos tan sumamente trascendentales para todo el mundo. Continuamos con Ivana Gómez. Ivana, bienvenida. Ivana es comandante del Cuerpo Jurídico Militar, concretamente comandante auditora, y además, y aunque nunca citamos las cuestiones personales, en este caso quiero hacerlo y resaltarlo, porque es madre de 4 hijos y, a pesar de todo, participa en misiones internacionales con un grandísimo esfuerzo personal y familiar. Por otro lado, tenemos con nosotros también a Verónica Domínguez. Verónica es politóloga y analista actualmente en el think tank Artículo 30, también es madre de 4 hijos y además, en este caso, es esposa de un militar que actualmente está en operaciones. Y nos va a contar también cómo se vive cuando el marido es el que está en operaciones desde casa, ese papel fundamental que, como muy bien dice ella, la misión al final, donde se gana realmente, es en casa. Verónica, bienvenida. Gracias. Finalmente, contamos con nosotros con una brillante analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Blanca Palacián. Quiero resaltar que Blanca ha hecho muchos artículos en defensa de la mujer en tantos escenarios de conflicto, de esas mujeres que son violadas, que son asaltadas sexualmente, en algunos casos mutiladas también sexualmente, y Blanca es una persona que no se cansa de denunciar esas atrocidades, que por supuesto debe ser una preocupación común de todo el mundo. Blanca, bienvenida. Vamos a comenzar con la primera pregunta que las hago a todas ellas. Comenzamos por Marian. Marian, ¿cree usted que ¿o afirmaría usted lo mismo que dijo hace recientemente el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando afirmaba que el mundo sería mucho mejor, mucho más pacífico, si fuera liderado por mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres, consideraba Ban Ki-moon, tienen mayor capacidad de diálogo, son más tolerantes, emplean mucho más la diplomacia que la violencia? Bueno, yo diría que efectivamente la mujer tiene un papel muy importante y en este caso, por supuesto, igual que el hombre, en todo lo que tiene que ver con la construcción de la paz. Pero la mujer puede dar un valor añadido y yo creo que en el ámbito fundamentalmente ahora hablando de Naciones Unidas, donde precisamente el año que viene se va a elegir una nueva secretaria general, un nuevo secretario general de Naciones Unidas. Entonces ahora el debate también está en quién debe liderar esta importantísima organización internacional. Y de hecho hay una campaña que se llama She for Secretary General, que también se está apoyando mucho desde las redes sociales para que la próxima secretaria general sea mujer, teniendo en cuenta que de esta manera también se cumpliría un mandato de la resolución 1325 de Naciones Unidas, Mujer, Paz y Seguridad, y es la P, fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y sobre todo en el ámbito de las decisiones políticas donde pueden jugar un destacado protagonismo. Así es, de hecho ya se baraja un nombre muy concreto que no vamos a citar, pero parece ser que por ahí va esa línea. Muchas gracias, María. Ivana, yo le quería preguntar a usted cómo se vive dentro de las operaciones de paz en las que participan los militares. ¿Cómo se vive el papel de una mujer? ¿Cree usted que de verdad la mujer aporta sosiego a esas operaciones, aporta serenidad, aporta tranquilidad, que a lo mejor los hombres lo viven de una manera mucho más desasosegada? Sí, algo de esto. Ahí yo sí creo que la mujer aporta serenidad, aporta otro punto de vista. O sea, la cuestión del
del género sí es importante desde el primer momento. En los cuarteles generales, cuando se hace la generación de fuerzas, se recomienda que la masa crítica femenina sea amplia. Se recomienda, ya que esa participación femenina va a ser beneficiosa en la relación con la población local donde se va a desarrollar la operación, el tema de los intérpretes, el tema de, bueno, pues de que haya un adiestramiento de las formaciones para mujeres locales que formen parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se está reconstruyendo, que ha sido hasta entonces un Estado fallido y que a partir de ahora, pues si hay una participación femenina superior, puede ayudar a que ese país tenga más cohesión social, una mejora económica, al sostenimiento de la paz. Se persigue también a través de los programas de desarme, de desmovilización y reintegración dentro de la sociedad. O sea que sí que el componente femenino, el valor añadido, como decía Marian, es un valor que aporta a la sociedad bueno, sosiego, serenidad y también pues, para las conversaciones de paz. Tenemos más capacidad de negociación, para los buenos oficios, para intermediar, para después en las conferencias de donantes poder ¿Y cree usted, Ivana, que también son necesarias un gran número de mujeres, especialmente en algunas operaciones de paz, sobre todo para contactar con la población femenina local, donde probablemente si el hombre sería rechazado simplemente por cuestiones culturales o religiosas? Sí. Sí, en los estados, bueno, en los países islámicos, efectivamente el tema de, por ejemplo, los médicos militares, se intenta llevar mujeres militares para cuestiones de acercamiento a la población, tanto en vacunación infantil, los aviones que van con ayuda humanitaria, se favorece que sean mujeres las que vayan, para los temas de vacunación, para temas de ginecología, o sea, siempre va a ser más fácil para una mujer acceder a otra mujer en esa situación que para un hombre. También en el tema de las intérpretes femeninas siempre va a ser más fácil con la población local superar esa barrera del lenguaje y poder obtener realmente las inquietudes sociales que hay en esa comunidad donde se va a desarrollar la operación y tener información y análisis antes de desplegar en ese país, ¿no? Así que yo creo que sí, que el acercamiento de las mujeres es muy importante. Verónica, ¿y cómo se vive una mujer como usted, que además también tiene 4 hijos, si me permite que lo diga, cómo se vive cuando su marido está en operaciones? No tiene que ser fácil. ¿Recibe usted el suficiente apoyo? ¿Cree que debería ser más necesario el apoyo de todo orden, incluido el psicológico, para resistir tantos meses de ausencia de su esposo? Hombre, siempre se puede hacer más. Es verdad que desde España, desde la sección de Psicología de Tierra, las familias recibimos mucho apoyo, por lo menos a priori, cuando se van de misión. Los primeros meses les dan una serie de notificaciones donde tenemos una serie de teléfonos a nuestra disposición. Pero luego bien es cierto que en la historia de España pocos son los que se acercan al área de psicología, bien por cultura, bien por no necesitarlo, o bien porque antes siempre te rodeabas de un ámbito familiar que era en el que te apoyabas. Sin embargo, ahora la situación es muy compleja. Entonces, cuando se van, además 6 meses sin posibilidad de volver, a mitad de esa misión, que creo bajo mi punto de vista y por lo que he investigado que eso es un retroceso, se hace muchísimo más difícil, máximo cuando ahora ya no disponemos como antes de casas militares, sino que estamos en continuo movimiento. A eso le unimos una misión, pues esto crea un complejo para familia, para niños, para los que quedamos en casa, que la mayoría somos mujeres, que tenemos que renunciar a nuestro trabajo profesional, que tenemos que renunciar a tu vida personal para hacer doble trabajo, el del padre, el de la madre. En fin, todo se pone bastante más complicado, y luego una pata muy importante que es el reconocimiento social. Es verdad que la sociedad ya empieza a reconocerlo y te dicen frases como estáis hechas de otra pasta, pues puede que eso sea cierto, pero necesitamos un poco más de ese valor añadido del que hablabais antes, pues un poco más de reconocimiento. La palmadita en la espalda, la verdad es que es muy de agradecer y muy necesaria para nosotras y sobre todo para los niños. Claro. Usted ha mencionado varias veces a los niños y efectivamente que el padre esté ausente durante 6 meses no tiene que ser sencillo, sobre todo dependiendo de las edades, también dependiendo probablemente de la situación familiar concreta, y probablemente una situación que se da esto de los 6 meses sin posibilidad de venir aquí a hacer un permiso intermedio, pues cuestiones económicas, supongo.
pero ¿cómo lo viven los niños? No tiene que ser fácil, sobre todo en unas edades que empiezan ya a comprenderlo, pero que no acaban de entenderlo del todo, que su padre vaya a ayudar a otros niños cuando ellos también entienden que la primera ayuda debería estar en casa. Los niños lo llevan bastante mal. Los mayores ya son capaces de expresar sus sentimientos y lo expresan pues hablándolo. Los pequeños suele haber un retroceso en control de esfínteres, rabietas, vuelta al chupete, de pronto le ven por Skype, no quieren hablar con él. Yo he vivido pues en mi hijo de 5 años pues estar todo el día pegado a la tablet para hablar con su padre. El mayor, sin embargo, pues llegó un momento que no quería hablar con él porque tenía un miedo, realmente era un rechazo de por qué te has ido, lo que está comentando, por qué te has ido si aquí estoy yo, no lo entiendo, por qué te vas, por qué tanto tiempo, por qué tú no te das cuenta que son 6 meses, es mucho tiempo. Para los niños realmente es un golpe bastante fuerte. Además, aquí en España no hay cultura de defensa, con lo cual en el colegio no tienen el apoyo que pueden tener los Estados Unidos. Entonces no tienen al lado a la profesora diciéndole qué orgullo tu padre. Es verdad que yo he tenido la suerte de que mis hijos en su clase sí que se han sentido arropados, tanto por compañeros como por profesores, pero no es lo habitual, no es lo normal y lo han vivido mal. Esta es la misión más larga y más dura para ellos, aunque en tiempo haya sido igual, porque ha sido la misión que más están viviendo el día a día y ahora que va a volver dentro de poco están muy nerviosos, ya están pensando que no van a dormir, qué van a hacer, es decir, ya lo viven con más ilusión. También tuvieron una temporada de tener miedo, aunque les explicas que van a un país donde, bueno, pues no les dices que se están matando ni mucho menos, pero saben que al final su padre es militar, están orgullosos de ello, pero lo viven con miedo de, y a papá le pueden matar, y va a matar a los malos, y siempre gana él. Entonces, es verdad que ahí tienes que jugar un poco las palabras, no les vas a mentir, pero tampoco puedes decirles, pues no, mira, pues la situación es bastante más complicada. Para ellos supone una maduración bastante más adelantada que para el resto de niños. No se puede comparar con cualquier otra profesión, porque aunque es verdad que muchos padres se puedan ir durante meses a trabajar, en casi ninguna otra profesión arriesgas tu vida por el bien de los demás. Entonces eso tiene un punto de orgullo para ellos. Hemos contado con el apoyo del colegio en cuanto que ha podido mi hijo mayor explicar en el cole qué hacía su padre y eso ha sido un enorgullecimiento muy grande y desde aquí aprovecho para que eso se pudiera hacer en todas partes, en todos los colegios, porque realmente eso es darle a un niño la autoestima que en España nos falta de cara a nuestras Fuerzas Armadas. El poder decir mi padre está haciendo esto por ti, creo que es algo que nos aportaría muchísimo en cuanto a la cultura de seguridad y defensa. Ojalá le oiga quien le tiene que oír. Tiene usted toda la razón. Blanca, seguimos con la frase de Ban Ki-moon. ¿También cree usted que si las personas que lideraran el mundo habría más preocupación por esas tantas mujeres que sufren, que son empleadas muchas veces como botín de guerra en tantos escenarios, que son comercializadas, que son esclavizadas y muchas veces, es cierto que hay denuncias, pero que en la mayoría de los casos no tienen ningún reconocimiento social? Si fuera ese mundo liderado por mujeres, ¿se les prestaría la atención debida? Sin lugar a dudas, yo pienso que sí. No si el mundo fuera liderado por mujeres, sino si el mundo también fuera liderado por mujeres. No se puede liderar un mundo en el que el 50% de la población es mujer si solo contamos con los hombres, ¿no? Pero esto pasa por más procesos. Liderar no es solo llevar los designios de un país, liderar también es liderar procesos de paz o mesas de negociación, los juicios, muchísimas cosas, ¿no? Los tribunales que tienen en cuenta todo este tipo de delitos, los poquísimos que se denuncian. Si las mujeres no forman parte de ninguno de estos procesos, pues no se les tiene en cuenta. Muchas veces todos estos delitos contra las mujeres, que mayoritariamente se llevan a cabo contra mujeres, pero no exclusivamente, también contra hombres y, por supuesto, contra niños y niñas, por supuesto, ¿no? Si las mujeres formasen parte de todos estos procesos, por supuesto que se tendrían en cuenta sus problemas y no entrarían a formar parte de todas estas grandes amnistías que muchas veces suceden, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Marian, recientemente, a finales de año, el secretario de Estado de Estados Unidos tomó la decisión, anunció que a partir de este año las mujeres militares de las Fuerzas Armadas estadounidenses iban a participar en todos los puestos de combate, incluidos los de más primera línea, y en cualquier fuerzas especiales en las que quisieran participar. ¿Usted cree que eso es correcto, eso es adecuado, que la mujer
¿va a querer de verdad participar en esos puestos de primera línea, que era una aspiración de las mujeres? Pues yo creo que sí, que es una buena decisión y de hecho yo creo que España es un ejemplo en este sentido, puesto que la mujer española está integrada en las Fuerzas Armadas en todos los cuerpos y escalas. Eso no ocurre en todos los ejércitos de la OTAN, en particular en Estados Unidos, donde todavía las mujeres no pueden acceder a determinados puestos. En Estados Unidos hasta hace poco pues, se ha tomado esa decisión de poder ya ampliar este ámbito a todas las mujeres y de hecho yo creo que es muy bueno que efectivamente eso sea así y cunda el ejemplo, por así decirlo, ¿no? Para que los otros ejércitos, por ejemplo en los Países Bajos o en el Reino Unido, donde todavía pues hay determinados destinos en submarinos, etcétera, donde no puede acceder la mujer, pues que como en el caso de España y se ha visto, ¿no? Pues pueda desempeñar su labor igual que la de un hombre, ¿no? Sí, prácticamente en paralelo el Reino Unido ha anunciado exactamente lo mismo, que a partir de este año 2016 las mujeres van a poder estar absolutamente en cualquier puesto. Pero yo le voy a preguntar, Ivana, y además a usted como perteneciente al cuerpo jurídico militar, que seguro que nos puede dar una respuesta ajustada a derecho. Pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ese mismo secretario de Defensa ha dicho que siempre y cuando pasen exactamente las mismas pruebas que los hombres. Es decir, que podrán entrar en cualquier unidad en la que deseen, pero que las pruebas, exactamente diciendo, siempre y cuando reúnan los mismos requisitos que los demás para ingresar. Esto también es una cuestión a lo mejor cultural, porque no tenemos que aplicar las mismas normas en cada país, dependiendo de su historia, de sus tradiciones, de su cultura, o esto debería ser algo universal, que las pruebas deberían ser exactamente las mismas. Bueno, un poquito empezando con lo que comentaba Marian y la pregunta de Estados Unidos. Por lo visto sí fue una reclamación del personal femenino de las Fuerzas Armadas el hecho de estar en primera línea de combate en todos los supuestos, y porque reclamaban una igualdad de oportunidades. O sea, si tu carrera o tu promoción profesional puede ser mejor si participas en uno de estos puestos y tienes más oportunidades de ascender y de promocionar, ¿por qué no también hacerlo en este sentido, ¿no? Y también el orgullo de poder haber estado en esa primera línea. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha llevado a que se moviera y que se consiguiera que a partir de enero de 2016 las mujeres en Estados Unidos, dentro de las Fuerzas Armadas, que representan 250.000 mujeres en un ejército de 1.400.000 efectivos, pues puedan estar. En España ya estábamos. Si somos 120.000 entre cuadros de mando, tropa y marinería, pues, y representamos un 12%, las mujeres ya estamos. Aunque en misiones todavía la participación no es muy alta, ya que a lo mejor pues creo que en enero de 2016 si hay cerca de 1.950 hombres en misiones, la participación de mujeres puede ser pues, en torno a 140, 150 mujeres. Que eso también desde la OTAN y desde la Unión Europea se está potenciando, que se envíen más, como decíamos antes, en el nivel estratégico de formación de la operación, que se envíen más mujeres, que sea una masa crítica superior. Y la segunda pregunta... Si deberían las pruebas físicas de acceso a cualquiera de las fuerzas, a fuerzas especiales o fuerzas normales, si deberían ser las mismas o deberían ser diferenciadas para hombres y para mujeres. Yo creo que siempre tiene que haber una pequeña proporción, o una proporción que sea acorde con la constitución física que tienen los hombres y la constitución física que tienen las mujeres, ¿no? En España, de hecho, no son enteramente iguales, sino que hay diferencias en los tiempos y hay diferencias en el número de veces que tienes que realizar un ejercicio, pero entiendo que también es propio de la constitución de hombres y mujeres. O sea, es curioso, por ejemplo, Marian, el ejército noruego, uno de los países más democráticos donde existe mayor igualdad entre mujeres y hombres. Desde el año 1985 las mujeres podían ingresar de manera voluntaria en cualquier puesto, también incluidos también los de combate de primera línea, y hasta ahora en cambio no había ingresado ninguna mujer en las fuerzas especiales porque las pruebas son exactamente las mismas. Una solución que han encontrado los noruegos, que no sé si a usted le parecería válida para poderse replicar en otros países, es que lo que han hecho, por ejemplo, es crear la primera fuerza especial del mundo compuesta exclusivamente por mujeres, de Hunter Troop. Es decir, como no podían ingresar por esas diferencias físicas con las fuerzas especiales del
normales o de los hombres, pues han creado unas fuerzas especiales exclusivamente para mujeres. ¿Cree usted que eso puede ser una solución? Y pensando en el país más democrático que existe en el mundo. Pues yo, con todos mis respetos al sistema noruego, no creo que sea oportuno crear unidades diferenciadas, masculinas o femeninas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Y además tú me lo podrás confirmar si es así o no, porque yo recuerdo cuando estaba estudiando el tema de la resolución 1325 de Naciones Unidas, pues en Estados Unidos se creó los Female Engagement Teams en Afganistán, ¿no? De tal manera que solamente serían mujeres las que se preocupan. Y esa no es la cuestión, tenemos que estar integrados en todos los sentidos, ¿no? Y el otro día, leyendo un artículo también muy interesante de una capitán de infantería de marina, ¿no? En el tercio de la Armada en San Fernando, ella estaba muy contenta y por supuesto orgullosa a la hora de realizar un ejercicio multinacional con los colegas de Estados Unidos y de otros países, porque efectivamente es una unidad de élite donde precisamente en Estados Unidos pues no se da esta oportunidad, el equivalente, ¿no? En todos los Marines. Entonces yo creo que es bueno, evidentemente yo creo que hay diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, y siempre y cuando se establezca unos criterios determinados para alcanzar unos objetivos, una preparación, etcétera, que sean asumibles, ¿no? por ambos sexos, pues entonces yo creo que se podría establecer cierta diferencia para poder facilitar, entre otras cosas, la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, que es muy importante, y sobre todo animar a aquellas a las que le tengan esta vocación a que vean que puedan desarrollar su carrera profesional en todos los ámbitos, porque las Fuerzas Armadas, como dice pues son muy amplias, es muy rica y muy variada, y la verdad uno puede desempeñar su carrera profesional allí donde lo desee. Entonces yo creo que es una oportunidad, independientemente para la mujer, estar en esta institución tan importante, y sobre todo pensando que pueda aspirar a lo que desee, ¿no? Que es lo que, si luego por méritos llega, pues estupendo y magnífico, ¿no? Pero es un ejemplo. Ha mencionado usted al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, y le voy a preguntar, Blanca, precisamente este cuerpo, cuando el presidente Obama encarga estudios profundos de la posibilidad de emplear o de que las mujeres puedan optar a todos los puestos de combate, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos presenta un informe el 15 de septiembre pasado absolutamente demoledor, el que estuvo a punto de echar al traste todo este proceso. Es cierto que luego fue un empeño personal del presidente Obama. Este informe decía básicamente 4 cosas. La primera es que consideraba que las unidades mixtas, compuestas por hombres y mujeres, eran menos eficaces en combate. Fíjese lo que les estoy diciendo. Lo siguiente, que las mujeres en combate tenían el doble de probabilidades de resultar heridas que los hombres. No sé cómo habían sacado este estudio. El tercero, que las mujeres eran menos precisas con las armas ligeras, con pistolas y fusiles en combate. Y finalmente, que tenían menos capacidad, algo que para los marines es esencial, que es uno de sus pilares, de extraer a un compañero herido del escenario de combate en caso de que hubiera sido efectivamente pues, abatido por el adversario. ¿Cree usted que ese informe podría replicarse en otros países del mundo? O una vez más simplemente estamos hablando de culturas, estamos hablando de tradiciones que probablemente no tienen parangón o no se podrían aplicar en otros países, en otros lugares? Bueno, el caso americano es muy importante, yo creo, ¿no? Y el ejemplo que nos dan los americanos es muy importante esencialmente por la cantidad por el tamaño de su ejército y por su participación en conflictos armados, ¿no? Seguramente más que muy superior al ejército noruego. Entonces yo creo que no hay que desdeñar lo que hagan los americanos, que eso es lo que va a hacer Reino Unido, ¿no? Ya ha dicho que seguramente ellos vayan detrás de toda esta apertura norteamericana. Lo que sí que es cierto es que casi todas las supuestas pruebas de que la incorporación de la mujer a todos los puestos, especialmente en los problemas que hubo para su aceptación en submarinos o en puestos de combate, todas las supuestas pruebas de que no era adecuada la presencia femenina pues no tienen base científica ninguna, ¿no? Con respecto a submarinos se hablaba de que el ambiente era más negativo para la mujer, se habló también de hacer submarinos exclusivamente femeninos, ¿no? Y pintarlos de rosa. Bueno, eso evidentemente
simplemente era una broma. Y respecto a los puestos de combate hoy en día, que ya no hay frente y retaguardia tan claro, pues la demanda norteamericana ha venido de ahí, de mujeres que de facto estaban en primera línea de combate, pero no tenían ni el reconocimiento, ni el salario, ni las medallas ad hoc. También se habla mucho, aparte de lo que tú dices de este informe, se habla mucho de que las unidades mixtas, la cohesión no es igual. Bueno, pues en Irak y en Afganistán ha quedado muy claro científicamente y estadísticamente que esto no es cierto y que también las mujeres también portean compañeros heridos. Yo creo que el error está en pensar en hombres y en mujeres. Yo creo que y además yo todas las mujeres militares que he conocido con distintos empleos, todas dicen, sí, yo soy uno más, ¿no? Una vez que estás ahí en harina, nadie mira si eres hombre o eres mujer, todos somos compañeros, ¿no? Entonces la distinción tiene que estar en lo que el puesto requiera. Si el puesto requiere que yo haga 100 abdominales, pues me tienen que exigir 100 abdominales. Si el puesto solo requiere 80, que se nos exijan 80 a todos, ¿no? Entonces yo creo que una mujer que forma parte de un cuerpo de élite, pues seguramente ha demostrado con creces que es capaz de transportar a un compañero herido. Y si no, su lugar no es ese, pero ni el de esta mujer, ni el de aquel hombre que tampoco pudiera, ¿no? No tiene base científica y yo creo que tal y como se están desarrollando los hechos y la apertura de todos los ejércitos nos lo está demostrando, ¿no? Verónica, nos acaba de decir Blanca algo muy interesante, que al final lo que debíamos pensar es en personas. Es decir, quizás ese será el momento que hayamos alcanzado la verdadera igualdad cuando ya nos hablen de hombres y mujeres, lo mismo que no se habla del que tiene el pelo rizado, lo tiene liso, el que lo tiene moreno, el que es rubio. ¿Cree usted que de verdad ese será el momento en el que, saltándonos esta norma inicial de que había que tratar de manera desigual a los desiguales, realmente seamos todos iguales porque seamos simplemente personas? Sí, efectivamente. Además, hay el lema de las Fuerzas Armadas, al menos el Día de las Fuerzas Armadas, siempre dice, Fuerzas Armadas somos todos. Por tanto, yo creo que en el momento en el que nos dejemos, apartemos nuestra condición sexual, me parece que será cuando lleguemos a la plena igualdad y que se podrá también emplear de la misma manera que lo estábamos comentando antes, para el que se quede en casa, bien sea él o bien sea ella, porque dadas las circunstancias actuales de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, también son hombres los que se tienen que quedar en casa cuando ella sale de misión. Es verdad que hay desacuerdos en cuanto a quién le afecta más. Los estudios dicen que afecta más cuando se va la madre para los niños, y que la madre lo pasa peor, la mujer militar lo pasa peor en el terreno que si es el hombre es militar. Pero bueno, aparte de eso, lo que está claro es que al final el mundo está construido, como ha dicho antes Blanca, por hombres y mujeres, y la verdadera igualdad va a ser cuando lleguemos todos al mismo objetivo, sabiendo nuestras limitaciones y nuestras diferencias, que gracias a Dios las tenemos, que si no sería todos homogéneos, pues tampoco sería bueno. Marian, a partir del mes de junio de este año, Noruega, y seguimos con el ejemplo porque es un país muy paradigmático, va a imponer el servicio militar obligatorio para las mujeres, algo también absolutamente pionero en toda Europa. ¿Cree usted que este es un camino a seguir? Porque eso lo que hace es que todo el mundo, todas las personas participen activamente en la comunidad, ya no solamente en las Fuerzas Armadas o en la defensa, en la seguridad, en la comunidad, que consideren que no solo tienen derechos, sino también obligaciones, empezando precisamente por la defensa de su país. Bueno, yo creo que esa decisión que ha tomado Noruega es muy respetable, pero yo siempre prefiero que cada país siga su propio modelo, ¿no? En España ya sabemos nuestro modelo, cuál es el modelo de las Fuerzas Armadas. Tenemos una Fuerza Armada completamente profesionales, lo que no significa que civiles o militares podamos trabajar juntos por nuestra defensa, ¿no? Y en este caso hago mención al artículo 30 de la Constitución Española, que precisamente aboga por eso. Si tú has dicho antes que te has referido al Día de las Fuerzas Armadas, también en virtud del artículo 30 de la Constitución, pues también los civiles tenemos mucho que aportar.
Incluso se creó la figura del reservista y me gustaría destacar esta figura también, porque es una oportunidad también para aquellas personas que, ejerciendo su tarea profesional en un determinado ámbito, quieren aproximarse a las Fuerzas Armadas, pues también puede desempeñar una labor en su seno, ¿no? Entonces yo creo que bueno, no creo que España en un futuro, teniendo en cuenta que el servicio militar obligatorio está suspendido en España, no creo que ningún partido político, que son los que tienen que liderar, hablando de liderazgo, una posible actuación en este sentido, pues estén ahora mismo en esta sintonía, pues lo pudiéramos llamar así. Pero en cualquier caso yo creo que en la defensa nacional pues se puede trabajar desde muy diversos ámbitos, y cada uno podemos aportar si realmente lo queremos, si realmente queremos, para entre todos hacer un país mejor, ¿no? Pues sí. Efectivamente, la reserva voluntaria ha sido un acierto. Todavía queda mucho por desarrollar hasta alcanzar los niveles de países como Francia, donde además es tremendamente prestigioso, incluso eso permite acceder luego posteriormente a puestos de alta responsabilidad. Las Fuerzas Armadas noruegas han dicho algo que a lo mejor nos puede parecer absolutamente esperpéntico, que es que no va a hacer la más mínima modificación una vez que se incorpore el servicio militar obligatorio para las mujeres. Ya ha habido un caso recientemente que ha salido en todos los medios noruegos, porque han obligado a mujeres a bañarse, a ducharse colectivamente con los hombres. ¿No cree que eso es excesivo incluso para un noruego o para una noruega? Yo creo que sí, yo creo que eso en España no sería, por nuestra cultura y nuestra tradición, ¿no?, más protectores de nuestra intimidad, no sería vendible, ¿no? No lo conseguiríamos. Yo opino como Marianne, efectivamente, que sería un paso atrás volver al servicio militar obligatorio, ya que dimos nuestro salto y hicimos las Fuerzas Armadas profesionales. De hecho, también a raíz de las Fuerzas Armadas profesionales arranca también un poco todo el tema de la conciliación y de empezar a regular y de tener en cuenta pues, las escuelas infantiles dentro de los establecimientos, de las bases, de las unidades militares, el tema del cónyuge que puede ir destinado o no a determinadas unidades donde está la otra parte del matrimonio. O sea, yo creo que efectivamente volver atrás y poner el servicio militar obligatorio no nos puede generar beneficio alguno. Claro, efectivamente, yo también creo que es una cuestión cultural. Les voy a poner solamente un ejemplo como chascarrillo. Durante la Guerra de las Malvinas, a los argentinos que capturaban y los metían en barcos de prisioneros, los británicos, lo que peor llevaban eran los servicios colectivos, es decir, de 50 personas sentadas ahí en la taza. Era algo que no lo soportaban porque no va con nuestra manera de ser, efectivamente. Verónica, lo mismo que ahora mismo hay psicólogos que van a las operaciones y que realizan una atención permanente al personal allí desplegado, ¿cree usted que debería haber una atención también permanente hacia las parejas, sea hombre o mujer, que se quedan aquí en territorio nacional, una vez más, porque si esa familia se destruye, se desmorona psicológicamente, que puede ser, lo que estamos haciendo es que repercuta directamente en el personal que tenemos allí desplegado? Sí que lo creo, y de hecho, una vez que hablas con Tierra, que es con quien yo más trato he tenido, ellos están a tu disposición. La cuestión a analizar es por qué en España no se acude a ese servicio. Es verdad que va con nuestra cultura, nosotros no somos como los americanos, aquí nos hacen terapias, pero bueno, tal vez sea cuestión de dar una vuelta y utilizar pues a lo mejor las magníficas instalaciones que tienen casi todos los acuartelamientos, donde se puede hacer un poco más de vida social con todos los militares. Ya no tanto en Madrid, porque es verdad que Madrid, al ser una ciudad más grande, al final cada uno vive un poco en su casa o está rodeado de tus propios amigos, pero cuando te vas a otra ciudad, a otra provincia, es más sencillo, tal vez, que desde ahí esos psicólogos pudieran estar más en contacto con nosotros, de tal manera que sobre todo los padres supiéramos cómo enfrentarnos a lo que padecen nuestros hijos en diferentes etapas, porque si no sabes un poco del tema, por mucho que ellos te digan, lo que te dicen es muy poquito, con lo cual es muy difícil realmente interpretar qué le está pasando a tus hijos o qué te está pasando a ti, porque no es menos cierto que esto es muy duro, son 6 meses. Antes no era así. Hay mucha gente que dice que se han reducido se han aumentado las misiones de 4 a 6 meses y se han quitado los permisos por una cuestión de eficacia. No es verdad, es una cuestión económica. Yo sé que esto me lo van a rebatir mucha gente, pero yo sé que es muchísimo más fácil organizar 2 salidas de 6 meses que 3 salidas de 4 meses.
pero si lo que queremos es unas Fuerzas Armadas eficaces y eficientes, tienen que estar íntegras también desde su punto de vista psicológico, y está clarísimo que 15 días, una semana de permiso ayudan no solamente a las familias, que es un soplo de aire fresco tremendo, sino también para ellos. Yo no he hablado con ningún militar y he hablado con muchos para llevar a cabo la investigación de todos los empleos, tropas, mandos. Ninguno me ha dicho que es genial no volver a casa. No estamos diciendo que estamos todas unas familias lloronas y que queremos que vuelva a casa por Navidad. No, simplemente estamos pidiendo algo que hacen los países de nuestro alrededor. Lo hace Dinamarca, lo hace Portugal, lo hace Italia. Dinamarca no nos podemos comparar con ellos porque, bueno, tienen otro tipo de sistema, sobre todo otra economía. Pero la propuesta que yo ya he escuchado en varios ámbitos es que el militar que quiera se le permita venir y que él mismo se lo pague. Algunos dicen que esto va en contra de la igualdad, porque el que no pueda pagárselo, pues estamos ahí teniendo un poco de problema. Pero es verdad que cuando están fuera cobran unas dietas extra, pues la propuesta es que con esas dietas extra pudieran volver a casa el que quisiera, o que nos faciliten a nosotros, en fin, que al final querer es poder. Y de esa manera estaríamos también formando a la persona íntegramente, incluido su punto de vista psicológico. Es un soplo de aire fresco, yo creo que es algo que va a hacer avanzar mucho a nuestras Fuerzas Armadas y que va a ayudar también a las familias, porque no olvidemos que las Fuerzas Armadas se encuentran ahora con un problema, que están aumentando los problemas psicológicos leves, graves, los divorcios, y no por una cuestión de que el divorcio sea una cosa muy normal en nuestra ciudad, que también, sino porque aguantar una misión 6 meses pues es muy duro. O sea, no me voy a echar flores, pero es que esto no es una tarea sencilla. Entonces, si podemos intentar entre todos poner un poco de algodones, pues yo creo que favorecerá sobre todo la eficacia y eficiencia de esa misión que llevamos desde el año 89 de misión. Entonces, que hayamos retrocedido en esto no tiene ningún sentido cuando los países a nuestro alrededor, ninguno o casi ninguno ha quitado los permisos a mitad de misión. Sobre todo tiene usted razón que hay misiones y misiones. No es lo mismo empezar una misión que ya una misión consolidada. Claro. No es lo mismo estar viviendo una tienda de campaña que en un barracón o en un contenedor, que es más llevadero. Y no es lo mismo, evidentemente, estar en una misión verdaderamente de paz o muy relacionada con la paz que en otras menos relacionadas con la paz que te están bombardeando todos los días. Tiene usted toda la razón. Blanca, nos decía antes, Marian, que en la Constitución hablaban de que el español, españoles y españolas, tiene no solamente el deber, sino también el derecho de defender a España. Y concretamente, ahora mismo en Francia se está barajando la posibilidad de crear en la metrópoli, porque ya lo tenían en ultramar, un servicio militar voluntario para hombres y para mujeres, entre otras cosas, para evitar a esos jóvenes que muchas veces no saben qué hacer en estas grandes bolsas que se han creado en esos guetos de los barrios periféricos de las grandes ciudades, para darles la oportunidad de consolidarse verdaderamente como ciudadanos y que están haciendo algo por su país. Entre otras cosas, el éxito que han conseguido de reinserción laboral de estos jóvenes en ultramar ha sido de casi el 80%. ¿Cree usted que esto debería ser aplicable o podría ser aplicable en otros países, de tener ese servicio militar voluntario tanto para hombres como para mujeres? Entonces, ¿la diferencia con el ejército profesional sería únicamente la duración temporal? Sí. En este caso. Hombre, me parece una propuesta interesante. No olvidemos que cuando existía la mili, en España, por ejemplo, mucha gente volvía con un oficio que no tenía anteriormente. Amén de que el simple hecho de convivir con gente de toda España, pues daba cierta cohesión nacional que quizá hoy en día no nos vendría mal, ¿no? El hecho que saliera una persona de Badajoz y conociera gente de toda España. Yo creo que podría ser muy interesante. Entiendo que, bueno, eso es muy caro. Eso es caro, ¿no? Una cosa menor que tienen los franceses, cuando los franceses quitaron el servicio militar obligatorio, establecieron se llama curso de ciudadanía, que son unas jornadas, muy pocas jornadas, que se tienen que cumplir antes de los 18 años de edad para ser considerado ciudadano. Incluye, pues, conocer los intereses vitales de tu nación, los riesgos y amenazas, en este caso de Francia, un curso de primeros auxilios, la visita a un cuartel. Y esto es para ser considerado ciudadano, es decir, para poder votar, sacarte el carnet de conducir, obtener una beca. Yo creo que alguna medida de este tipo
puede ser muy interesante en general en todo el mundo. ¿Por qué no? Con respecto a lo que comentabas de Noruega, que a mí también me parece un país interesantísimo, es cierto que no es aplicable a nuestro país, pero yo entiendo que si en nuestro país hubiera un servicio militar masculino, siguiéramos con la conscripción obligatoria masculina, bueno, si queremos ser iguales en derechos, está bien que lo seamos también en deberes, ¿no? A mí me parecería justo que también fuera aplicable a las mujeres, ¿no? Es cierto que tener un servicio militar obligatorio ahora mismo pues nos parece de otro tiempo en muchos otros países, ¿no? Pero sí. ¿Cree usted, Iván, usted que ha estado en operaciones, es decir, en Afganistán y en Turquía, en la frontera con Siria, es decir, en sitios verdaderamente activos, ¿cree usted que la mujer, muchas veces la mujer militar extranjera, es bien recibida en estos países? Le comento, recientemente leí una revista estadounidense militar que contaba una suboficial estadounidense, contaba que había sufrido muchísimo, que había llorado mucho, porque muchas veces cuando iba a atender a mujeres afganas y le preguntaban, empezaban a dialogar, y las mujeres afganas le preguntaban, ¿y tú estás casada? Sí. ¿Y tienes hijos? Sí. Y le preguntaban, ¿y qué haces aquí? Y dice, si tienes hijos, tú eres una mala madre que no estás cuidando de tus hijos. ¿Eso no es tremendamente frustrante que haya personas a las que se les va a atender, se les va a intentar mejorar su modo de vida y que reaccionen de ese modo tan negativo? Sí, tiene que ser dura esa situación, pero yo creo que la labor que se hace o que hacemos las mujeres que participamos en los contingentes es superior a poder sufrir ese momento de frustración. De hecho, allí en Afganistán había una unidad de la Guardia Civil española que hacía monitorización y adiestramiento de población local de nuestra región, que era Herat, y entraban dentro de la base para ser instruidos para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se pretendía siempre que hubiera muchas mujeres locales que formaran parte de este grupo que entraba en la base a ser adiestrado. Conseguimos una. Y la que conseguimos además, cada vez que venía y retornaba a su hogar, pues bueno, sufría malos tratos, pero malos tratos que bueno, pues tenía siempre una rotura en el mismo sitio del cuerpo. Entonces ella, cuando se le superaba esa rotura, pues volvía a entrar a la base. Entonces cuando volvía a salir y el marido tenía conocimiento de que ha estado adiestrándose con tropas internacionales y tal, le volvía a romper la misma fractura. Llegó un momento en que nos dimos cuenta que volver o intentar localizar a esta mujer para que volviera y desarrollara lo que ella quería, que era formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Afganistán, pues iba a ser casi para nosotros más frustrante ver cómo un día pues, podría hacer cualquier cosa con esa mujer, ese hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la frustración, nosotras vamos a desarrollar una labor que yo creo que muchas veces es productiva, es muy exitosa, desde todos los puntos de vista, desde la gente que va participando en células, que entra y sale de la base, que está en contacto con la población local, que tiene conocimiento de cómo funcionan entre ellos, de quién es el que domina los comités que tienen ellos particulares en su localidad y tal. Siempre es mucho más beneficiosa la actuación que el despropósito que te pueda generar una situación, una experiencia negativa, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos un valor añadido en los contingentes y que lo podemos transmitir a esas mujeres que forman parte de esa población local, que en el futuro pueden formar parte de las instituciones que ese país va a crear y tal, y pueden aportar más. Pueden formar parte incluso, como decía antes Blanca, de los tribunales que van a enjuiciar los delitos que haya habido, de los nuevos crímenes de guerra, ¿no? Desde el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, que se dio entrada, se codificó y se tipificó los crímenes de guerra, y entre ellos los crímenes de violencia sexual, como era la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esclavitud sexual. Bueno, pues que después haya mujeres formando parte de esos tribunales que puedan enjuiciar esos delitos, esas agresiones que se han cometido por una parte de la población contra mujeres, en la mayoría de las ocasiones, dado que todos los conflictos armados tienen una importante carga de violencia sexual, pues que haya mujeres formando parte de esos tribunales pues también es muy reconstituyente y es algo muy beneficioso para esa
para esa sociedad nueva. Muchas gracias. Yo, si me permite, sí, por favor. ya que ya he hablado del importante papel que juegan las mujeres en los contingentes y en esas células, a mí me gustaría también resaltar el importante papel que pueden jugar las mujeres y rendir tributo, si me permite, a la única mujer que ha sido comandante de una fuerza de Naciones Unidas a nivel estratégico, ¿no? Que en Chipre precisamente, ¿no? Y entonces te das cuenta que ella misma resaltaba que estando previamente había estado destinada en Irak, en otros destinos en Irak, en Afganistán, antes de llegar a Chipre. Ella se daba cuenta que como mujer, como tú decías, podía llegar al 100% de la población. O sea, por supuesto, a la hora de tratar con la población local no le decían vete a un lado para tratar con las mujeres, ¿no? Porque precisamente, entonces eso da un gran valor al papel que desempeña la mujer a todos los niveles, estratégico, operacional también y táctico. Y el tema de la formación me parece muy relevante y precisamente yo creo que España es pionera también en este sentido, ¿no? Cómo ha potenciado todos los aspectos de formación en el ámbito en cuestiones de género, ¿no? En operaciones, ¿no? Y es muy importante ver cómo gracias a ese esfuerzo que nació con una iniciativa bilateral con los holandeses precisamente, pues se ha llegado a plasmar a nivel europeo y también estableciendo una mayor cooperación con otros países de otras regiones, por ejemplo con África, ¿no? En particular. Entonces te das cuenta que poquito a poco a través de la formación, la educación, el compromiso en el teatro de operaciones, pues hace que entre todos se pueda ir construyendo un mundo más, más justo. Blanca, ha hablado Ivana de la violencia sexual, pero también hay violencia sexual dentro de las propias Fuerzas Armadas de algunos países. ¿Cómo se puede permitir que naciones, según informes que hay, como Estados Unidos o Canadá, exista un número tan abultado de acusaciones de violaciones, incluso violaciones en grupo? Es que no hay mecanismos de denuncia, no hay observatorios de la mujer, no hay mandos que se responsabilicen de eso que está sucediendo dentro de su unidad y que al contrario muchas veces lo intente tapar. ¿Por qué sucede ese tipo de actos, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista grupal de estas unidades militares? Bueno, yo creo que el tema está en que no existe tolerancia cero ante este tipo de actuaciones, ¿no? Y yo creo que esto es muy cultural, ¿no? No es lo mismo el problema que tienen el ejército norteamericano con este tema, que tiene unas tasas altísimas de violaciones y de otro tipo de abusos entre sus propias filas, que el que tengan las Fuerzas Armadas españolas, que en esto y en muchísimas otras cosas son absolutamente ejemplares, ¿no? Yo creo que cada vez están saliendo más los casos a la luz. Todos sabemos que los medios de comunicación son un poder y por aquí yo creo que encontraremos soluciones. La presencia de la mujer es positiva en este sentido también. Y esto está bastante estudiado, por ejemplo, por la OTAN, ¿no? En los contingentes internacionales en los que hay mujeres, se cometen muchos menos de este tipo de actos, ¿no? Por parte de las propias tropas internacionales que despliegan, digamos, en República Democrática del Congo. Es decir, el hecho de que haya mujeres en las tropas sirve de cierto freno. A la vez también es muy positivo, puesto que mujeres que han sido, volvamos a República Democrática del Congo, mujeres, generalmente mujeres que han sufrido violencia sexual en sus carnes, casi siempre por hombres uniformados, ya sea del ejército de la República Democrática del Congo o de la guerrilla. Si viene un militar, digamos francés, pues seguramente no sea muy proclive a contarle o a denunciar la situación que ha vivido. Nada que ver si quien viene es una mujer militar, nada que ver. Y esto también es muy positivo, por ejemplo, en la manera en que un país acoge con mucho mejores ojos un contingente mixto que uno exclusivamente masculino. Luego, la presencia de la mujer es de una alta eficacia, independientemente de por justicia social o por capacidad o porque por el hecho de ser diferentes sumamos capacidades. Operativamente, no hay una sola misión en la que esto no sea positivo. Es una gran ventaja táctica. Es una gran ventaja táctica contar con Eso es un punto muy interesante el que acaba usted de mencionar. Le iba a preguntar a usted, Verónica, como analista. Yo tengo escrito en varios documentos publicados que si yo en algún momento hubiera tenido responsabilidades para crear un grupo de analistas de inteligencia,
sin lugar a dudas, si no todas, mayoritariamente habrían sido mujeres. Porque considero que tienen una capacidad de percepción, como digo, alguna vez casi de clarividencia, de la que carecemos los hombres, y encima normalmente están mucho mejores dotadas a la hora de escribir, de plasmar sus pensamientos de negro sobre blanco. ¿Coincide usted con esa afirmación? ¿Cree ustedes que el futuro de los analistas de inteligencia, que también un ámbito muy importante dentro de la seguridad, pasa por las mujeres, y ya no solamente de analistas, incluso de dirigentes de verdad, de centros de inteligencia, pasa porque sean mujeres? Pues yo creo que va a ser así simplemente por el hecho de que la mayoría de las mujeres, de los universitarios, son mujeres. Pero yo tengo mis dudas con respecto a la discriminación positiva hacia las mujeres y que por el hecho de ser mujeres tengamos que liderar. Yo ahí soy más partidaria de que, bueno, pues en el mundo en el que estamos todos, por lo menos en la sociedad occidental, todos tenemos acceso a la educación, todos tenemos acceso a formarnos y que el que realmente está capacitado es el que debe gobernar. Un poco siguiendo la línea de lo que había comentado antes Blanca, pues al final los hombres y las mujeres formamos el mundo. Bueno, es necesario que las mujeres estemos ahí simplemente porque estamos también estando preparadas para este tipo de asuntos, nos preparamos, además tenemos la capacidad, una vez que nos hemos incorporado al mundo laboral, no hemos dejado el trabajo de casa, solo la igualdad laboral en casa creo que todavía es una pata muy gorda, con lo cual hacemos triple trabajo, los hijos, el trabajo fuera, la casa, entonces eso nos da una mayor capacidad y creo que vamos a estar en puestos de liderazgo simplemente porque somos más las mujeres que hemos accedido a la universidad. Los hombres, pues no sé si por H o por B, creo que vuelven otra vez todos a hacer un poco más de oficios manuales y por tanto el día de mañana yo creo que sí que va a haber más analistas de este tipo. Es verdad que aportamos un valor añadido al que se había hablado al principio en cuanto a como que somos más finas, en una capacidad, mayor destreza, ese sexto sentido del que tú hablas, yo creo que eso nos va a capacitar más. Pero yo tengo mis dudas con el tema de por ser mujer tenemos que estar ahí. Yo creo que tenemos que estar ahí todo el que valga, independientemente de su sexo. Una vez más, ser personas. Ser personas. Le voy a preguntar, Ivana, antes comentábamos que a lo mejor es conveniente seguir manteniendo unas pruebas físicas diferenciadas para poder dar opción a que la mujer pues tenga más facilidad para incorporarse a las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo hace unos años, estuve mandando hace ya muchos años una unidad de los que entonces eran militares, iban a ser militares de complemento temporales en la Academia de Infantería. Y me acuerdo que los chicos, los hombres, se dirigían a los mandos con auténtica amargura porque decían que no entendían que si a las mujeres se les reducían las pruebas físicas, porque a ellos no se les reducían las pruebas culturales, dado que eran mucho más torpes para estudiar. Y es cierto que, como usted sabe, perteneciente a un cuerpo común, que prácticamente la mayoría ahora mismo de las que están ingresando en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas son mujeres. Entonces, ¿cree usted que se debería también, para compensar, reducir el nivel de estudios para los hombres? No, yo creo que ahí sí que no, porque yo creo que eso es una cuestión ya de empeño personal y de cociente intelectual, ¿no? O sea, creo que no, eso no podemos permitirnoslo. A lo mejor lo del tema físico yo sí lo veo, o sea, quizá no una gran diferencia, no un gran desnivel, pero sí creo que de hecho, además, si tú pretendes que una mujer ingrese de alférez y llegue pues a teniente coronel, a coronel, incluso a general, es que por simple desgaste físico de la mujer, o sea, desgaste óseo, desgaste pues por haber dado a luz hijos y tal, tus capacidades físicas no van a ser iguales que las de un hombre que no ha sufrido esos desgastes, ¿no? Por naturaleza, simplemente porque constitución y por naturaleza yo creo que sí que tiene que haber una pequeña diferencia. Seguimos con este tema y ya lo terminamos. Con usted, Blanca, el que veo que tiene una opinión también un poco diferente. Hace unos años vi un documental en Francia de las primeras mujeres que habían ingresado en el Cuerpo de Bomberos de París. Saben que es una brigada militar creada por Napoleón, porque estuvo a punto de fallecer en un importante incendio que se produjo en su época, y desde entonces dijo que tenían que ser militares los que llevaran los bomberos de París. Ahora se empezó con un batallón, luego pasó un regimiento y actualmente es una brigada. Estamos hablando sería el año 99-2000, cuando ingresan las primeras mujeres, que les costó años ingresar, porque les hacían las mismas pruebas que a los hombres, entre otras cosas arrastrar unas mangueras gigantescas, pesadísimas, y él salía, me acuerdo un coronel de entonces de esta brigada, diciendo
que es que el fuego no iba a diferenciar entre hombres y mujeres y que si no podían llevar aquellas mangueras simplemente pues no servían para el puesto. ¿Cree usted que eso se podría aplicar a otros puestos porque el enemigo tampoco probablemente vaya a diferenciar entre hombres y mujeres? Bueno, es que a lo mejor no todos tienen que llevar la manguera, ¿no? Entonces, efectivamente, si este puesto va a significar que durante toda tu carrera tienes que llevar esta manguera, y para llevar esta manguera tienes que soportar cierta carga, pues si no puedes, no puedes. A mí no me importa que seas hombre o mujer, pero si yo no voy a tener que llevar esta manguera nunca, o a lo mejor yo puedo conducir el camión, o a lo mejor puedo ser el que esté detrás. O el sistema informático. O simplemente, efectivamente, manejar el sistema informático, pues a lo mejor no es necesario que yo tenga que demostrar que puedo llevar esta manguera, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos puestos, que hay muchos días de trabajo y que somos complementarios, pero los fuertes, los hombres menos fuertes, los hombres que les gusta más las pruebas de cultura general, los que les gusta menos estudiar, y que hay un hueco para todos, y eso es lo que nos hace fuertes. Pero dudo mucho que todos tengamos que llevar mangueras gordas todos los días, ¿no? Hoy en día hay mujeres en el mundo que pertenecen a milicias o a ejércitos realmente combativas. Estaríamos hablando, por ejemplo, las fuerzas de defensa kurdas, sirias, las YPJ, que son temidas por todos los enemigos, son verdaderas combatientes muy bregadas. Pero ¿cree usted que esto, Marian, se puede replicar hoy en día en las sociedades occidentales? ¿La mujer occidental estaría preparada en general para entrar en combate de esta manera, o en realidad sería una pequeña minoría la que optara a estos puestos de combate? Bueno, pues pienso que entrar en puestos de combate, la mujer, ¿te refieres en los ejércitos occidentales? En los ejércitos occidentales. Pues yo creo que todo depende de la misión también, ¿no? Nosotros en Occidente tenemos unos ejércitos donde cada país además regula su participación en misiones internacionales de diversa manera, ¿no? Entonces, dependiendo de cada ejército, cada país y la legislación que aplique, ¿no? Pues yo creo que pues dará lugar a la actuación de la mujer en ese ámbito determinado, ¿no? Pero por lo menos que se dé la oportunidad, ¿verdad?, la que quiera participar. Hombre, la que quiera participar, que participe. Yo creo que los ejércitos, como en el caso español donde no hay ninguna exclusión, pues otra cuestión ya, como ya sabemos a la hora de realizar misiones, es lo que son los, y corrígeme si me equivoco, lo que son los caveats, ¿no? Que se establecen para a la hora... Nos entiendan las limitaciones nacionales. Exacto, a la hora de tú llevar a cabo una misión, donde por ejemplo en Afganistán había países donde sí que entraban en primerísima línea de combate, pero otros tuvimos ciertas limitaciones también, porque entonces yo creo que todo depende de cada país, cada circunstancia, cada misión, y el aval en este caso que dé el Parlamento, que tiene que dar el Parlamento en el caso español para el desarrollo y ejecución de esa misión, ¿no? Pues ya les voy a preguntar, ya para ir terminando, la última pregunta a todos ustedes. ¿Para qué sirve el observatorio, verdaderamente el Observatorio de la Mujer? Usted que lo conoce bien, ¿sirve para algo? ¿Cómo se podría potenciar? Y en general, según su visión, ¿qué se podría hacer para integrar todavía más a la mujer en las Fuerzas Armadas, que sea una persona más de las Fuerzas Armadas, sin ninguna distinción de ningún tipo, a nivel mundial? Y no solamente eso, sino también cómo podría contribuir la mujer de verdad eficazmente a la paz y a la seguridad mundiales. Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante y agradezco porque ha mencionado el Observatorio de la Mujer. En realidad hay dos observatorios. Uno es el Observatorio Militar para la Igualdad, que depende del Ministerio de Defensa, en este caso de la Subsecretaría de Defensa, y luego está el Observatorio de la Vida Militar, al cual me honro en pertenecer, que está adscrito a las Cortes Generales, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista, y para eso asumimos la función que viene encomendada además por la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces las funciones del observatorio están ahí y animo a todo el mundo a que lean la ley para saber cuáles son sus funciones. Para mí este observatorio en el que participo tiene una labor muy importante que hacer porque además de estudiar y elaborar una memoria informe, que por cierto está disponible en la página web observatoriodelavida-militar.es del año 2014, pues realiza estudios específicos. Precisamente el año pasado fue sobre la conciliación de la vida familiar y muchas de las cuestiones que aquí han surgido pues se plantean
y en ese estudio que fue presentado a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados, y a su vez elaboró el Congreso de los Diputados un dictamen, ¿no? Este año estamos trabajando en lo que es todo lo que tiene que ver con la vida, las condiciones de vida, que es un tema muy importante, en buques, bases y acuartelamientos. Entonces, todas estas cuestiones que están aquí saliendo, pues encontrarán muchas de ellas reflejo en ese informe. ¿Y para qué sirve? Pues en primer lugar, desde mi punto de vista, primero para nosotros mismos, para los integrantes del observatorio, porque estamos apreciando pues todas aquellas inquietudes, sensibilidades que individualmente tienen incluso los miembros de las Fuerzas Armadas, porque podemos visitar unidades, podemos saber qué es lo que esperan de su propia carrera profesional, de su promoción profesional, de su formación militar, etcétera. Y por otro lado, yo creo que en la medida en que contribuye a divulgar todo lo que es la vida militar, pues también hace una labor de sensibilización, de concienciación, y muy importante porque está dirigido al Parlamento, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta que es allí donde debe ser, pues, la sede de nuestra soberanía nacional, que mejor que puedan realizar esa labor de asesoramiento y apoyo que también nos pide la propia ley que hagamos en relación a estos temas, ¿no? Y yo pienso que bueno, en la medida en que es un órgano que es completamente independiente, puesto que sus miembros han sido elegidos además elegidos por el Congreso de los Diputados o por el Senado y por mayoría absoluta, o sea que por eso digo, es un honor, pero además es una responsabilidad, porque eso significa que tenemos que durante los próximos 3 años ya, porque somos elegidos para 5 años, pues estar pendiente de todas estas inquietudes, plasmarlas en un informe, y animo a todo el mundo que lo quiera consultar, pues que lo lea, porque se realizan recomendaciones importantes que esperemos que en la nueva etapa legislativa en la que ahora comienza, pues se pueda plasmar en algunas de las recomendaciones que nosotros formulamos. ¿Y qué pasos quedarían por dar todavía, Marian, en su opinión? Bueno, podríamos hablar aquí de muchas cosas. Muy brevemente, pero desde el punto de vista orgánico se podrían decir muchas cosas, lo cual obviaré, pero es muy importante que el Parlamento, el Congreso y el Senado pues tome parte de esas recomendaciones y digan, vamos a hacer, por ejemplo, una ley integral sobre la movilidad geográfica, que por cierto es del año 99, y desde entonces pues ha evolucionado mucho el papel de los ejércitos y la Armada, de las Fuerzas Armadas, y tiene que hacer una ley integral, por ejemplo, de la movilidad geográfica, que tanto afecta tanto a oficiales, suboficiales, tropa y marinería, ¿no?, a la hora de poder llevar a cabo todas esas misiones. Muy bien. Pero es un ejemplo, porque hay muchas recomendaciones, sí, y si nos hacen caso a todas estaríamos muy contentos. ¿Y usted cómo lo ve, Ivana? ¿Qué queda todavía, qué pasos quedan por dar para que la mujer de verdad se sienta plenamente integrada en las Fuerzas Armadas, o ya en España no hace falta dar ninguno más? Yo creo que en España normativamente la igualdad ya es material y formal. O sea, yo creo que ya está recogido, y además estamos sujetos al mismo régimen disciplinario, estamos sujetos a las mismas normas, tenemos los mismos medios de conciliación, los mismos reglamentos en aspectos de vacaciones, de asuntos propios, salario, de días, del salario. O sea, en ese aspecto creo que ya la igualdad está conseguida. Efectivamente, el número parece que se ha estancado un poco, el 12%, 13% de participación de mujeres parece que se ha estancado, y también el número de mujeres de efectivos que salen a misiones internacionales. Quizá venga por ahí un poco donde se pueda hacer el esfuerzo de captación y de sensibilización a la sociedad. Pero yo me he sorprendido porque también últimamente he recibido varias llamadas de hijas de amigos, de conocidos y tal, que me estaban preguntando pues cómo se puede acceder a las Fuerzas Armadas. Así que yo creo que ha dicho usted una cosa muy interesante, Ivana, que tenemos que subrayar, que efectivamente cuando se habla tanto de desigualdad salarial en general en el mundo civil, yo creo que aquí se ha alcanzado una igualdad que probablemente no tenga parangón en ningún otro empleo, es decir, igualdad absoluta en todos los órdenes, como usted bien ha dicho, y yo creo que es importante también que lo subrayemos. Y usted, Verónica, ¿qué ve? Ya hemos hablado de que hay cosas todavía que se podrían mejorar desde el punto de vista como mujer, pero en general, como mujer, ¿usted qué cree que todavía se puede hacer para que las mujeres sean todavía más líderes en el mundo, que puedan garantizar mejor esa paz y esa seguridad, que puedan garantizar que haya una mayor libertad, no solo para las mujeres, sino para las personas? ¿Qué nos queda todavía por hacer, por avanzar? Hombre, yo creo que al final la clave es la educación.
Es lo que habíamos comentado antes, al final, una persona que está convenientemente educada, que tiene acceso y que es libre para poder decidir, es lo que eso le va a dar después la capacidad de tomar una decisión en su vida y decidir si quiero ser mujer militar, si quiero ser hombre militar o si me quiero quedar en casa. Al final es una cuestión que te forme como persona, pero tomar esa decisión tiene que ser desde la educación. Creo que ahí es donde conseguiremos la verdadera igualdad, cuando cada uno haga lo que libremente desea hacer, independientemente de sus capacidades, haga lo que a uno le apetece y que pueda seguir aportando a la sociedad desde su puesto de trabajo o si trabajo sin remunerar, como es mi caso. Blanca, igualmente, ¿usted qué cree que todavía nos queda por hacer para alcanzar una mayor igualdad, en este caso, en el ámbito de la paz, de la seguridad y de las Fuerzas Armadas? ¿O ya no nos queda mucho por hacer? ¿A nivel nacional? A nivel internacional, en general. A nivel internacional nos queda muchísimo por hacer por la igualdad. Sí, pues, si me permite, hay casos tan sangrantes como en Indonesia, que para ingresar en las Fuerzas Armadas pide una prueba de virginidad. Evidentemente son casos totalmente extremos, pero estamos hablando de países occidentales. Bueno, yo creo que tenemos varios retos por delante. El más importante, desde mi punto de vista, es la retención de la mujer en las Fuerzas Armadas o incluso en puestos directivos, ¿no? Simplemente, ya que estamos hablando de liderazgo, no pensemos solo en los ejércitos, ¿no? Sino cualquier profesión demandante, cualquier profesión voraz, que se llaman, pues entra en colisión con la profesión más voraz que hay en el mundo, que es la familia. Y entonces, si una persona, Verónica, no puede dedicarse al 100% a dos profesiones voraces, o Ivana, o Marian, o yo, o tú, entonces ahí o la sociedad pone ayudas, o la persona en cuestión, persona, hombre o mujer, ha de escoger si quiero dedicarme al 80% a la profesión voraz que es la familia, o me quiero dedicar a un 80% a la profesión voraz que es mi profesión, pero milagros no se pueden hacer, los días para nadie tienen más de 24 horas. Pero evidentemente también en Occidente queda mucho que hacer por la igualdad. Ojo que a mí me gusta mucho aclarar el tema de la igualdad. Yo soy defensora orgullosa de la desigualdad. Somos diferentes, ¿no? Antes había un eslogan que yo creo que era contra el racismo que decía somos diferentes, somos iguales. Yo creo que esto es muy aplicable a las diferencias entre hombres y mujeres. Somos diferentes, viva la diferencia. Somos iguales en derechos, ¿no? Seamos iguales. Blanca, Verónica, Ivana, María, muchísimas gracias. Como ven ustedes, una vez más, lo hemos hablado siempre con libertad, con independencia, con seriedad, con rigor, con opiniones dispares, pero en cualquier caso siempre homenajeando a esas mujeres, como estas brillantes mujeres que tenemos ahora mismo entre nosotros, que están defendiendo el valor de la mujer para la paz y la seguridad desde puestos directivos, como es el caso de Marian y de Blanca, desde misiones en primera línea de combate, como ha sido el caso de Ivana, o mujeres en la retaguardia tan importante que apoyando a sus maridos que están en primera línea de combate, todas ellas haciendo un papel excepcional. De nuevo, darles a ustedes las gracias por seguirnos, por vernos y por oírnos, y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Quiero hablar con él. Yo he vivido, pues en mi hijo de 5 años, pues estar todo el día pegado a la tablet para hablar con su padre. El mayor, sin embargo, pues llegó un momento que no quería hablar con él porque tenía un miedo, realmente era un rechazo de por qué te has ido, lo que está comentando, por qué te has ido si aquí estoy yo, no lo entiendo, por qué te vas, por qué tanto tiempo, por qué tú no te das cuenta que son 6 meses, es mucho tiempo. Para los niños realmente es un golpe bastante fuerte. Además, aquí en España no hay cultura de defensa, con lo cual en el colegio no tienen el apoyo que pueden tener los Estados Unidos. Entonces no tienen al lado a la profesora diciéndole qué orgullo tu padre. Es verdad que yo he tenido la suerte de que mis hijos en su clase sí que se han sentido arropados, tanto por compañeros como por profesores, pero no es lo habitual, no es lo normal y lo han vivido mal. Esta es la misión más larga y más dura para ellos, aunque en tiempo haya sido igual, porque ha sido la misión que más están viviendo el día a día, y ahora que va a volver dentro de poco están muy nerviosos, ya están pensando que no van a dormir, qué van a hacer, es decir, ya lo viven con más ilusión. También tuvieron una temporada de tener miedo, aunque les explicas que van a un país
donde bueno, pues no les dices que se están matando ni mucho menos, pero saben que al final su padre es militar, están orgullosos de ello, pero lo viven con miedo de, y a papá le pueden matar, y va a matar a los malos, y siempre gana él. Entonces es verdad que ahí tienes que jugar un poco las palabras, no les vas a mentir, pero tampoco puedes decirles, pues no, mira, pues la situación es bastante más complicada. Para ellos supone una maduración bastante más adelantada que para el resto de niños. No se puede comparar con cualquier otra profesión, porque aunque es verdad que muchos padres se puedan ir durante meses a trabajar, en casi ninguna otra profesión arriesgas tu vida por el bien de los demás. Entonces eso tiene un punto de orgullo para ellos. Hemos contado con el apoyo del colegio en cuanto que ha podido mi hijo mayor explicar en el cole qué hacía su padre, y eso ha sido un enorgullecimiento muy grande, y desde aquí aprovecho para que eso se pudiera hacer en todas partes, en todos los colegios, porque realmente eso es darle a un niño la autoestima que en España nos falta de cara a nuestras Fuerzas Armadas. El poder decir, mi padre está haciendo esto por ti, creo que es algo que nos aportaría muchísimo en cuanto a la cultura de seguridad y defensa. Ojalá le oiga quien le tiene que oír. Tiene usted toda la razón. Blanca, seguimos con la frase de Ban Ki-moon. ¿También cree usted que si las personas que lideraran el mundo habría más preocupación por esas tantas mujeres que sufren, que son empleadas muchas veces como botín de guerra en tantos escenarios, que son comercializadas, que son esclavizadas, y muchas veces es cierto que hay denuncias, pero que en la mayoría de los casos no tienen ningún reconocimiento social? Si fuera ese mundo liderado, bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de la importancia del papel de la mujer en la paz y en la seguridad mundiales. Hay que tener en cuenta que cada vez más la mujer participa en las Fuerzas Armadas de todo el mundo y, por ejemplo, actualmente Estados Unidos y el Reino Unido han cambiado sus políticas internas para dar acceso a las mujeres militares a todos los puestos, incluidos los de combate de primera línea. Para hablar de este rol tan sumamente importante de las mujeres, y en realidad un cierto homenaje precisamente a las mujeres que combaten todos los días desde distintos puestos en el exterior y en el interior y hasta dentro de sus casas, para garantizar esta paz y esta seguridad mundiales, contamos con nosotros con 4 mujeres brillantísimas que han hecho un enorme esfuerzo a lo largo de su carrera profesional, incluso de su vida también personal, precisamente para garantizar, como digo, esta paz y esta seguridad. Personas con un altísimo grado de iniciativa, muy dinámicas y que desde luego son todo un ejemplo a seguir por muchas otras personas. Empezaríamos por Marian Caracuel. Marian, bienvenida. Muchas gracias. Marian es actualmente presidenta de la Asociación Española de Diplomados de Seguridad y Defensa y también, muy importante, directora del Spanish Women International Security, una asociación internacional a la que pertenece y que hace un gran esfuerzo precisamente por potenciar el papel de la mujer en estos aspectos tan sumamente trascendentales para todo el mundo. Continuamos con Ivana Gómez. Ivana, bienvenida. Ivana es comandante del Cuerpo Jurídico Militar, concretamente comandante auditora, y además, y aunque nunca citamos las cuestiones personales, en este caso quiero hacerlo y resaltarlo, porque es madre de 4 hijos y a pesar de todo participa en misiones internacionales con un grandísimo esfuerzo personal y familiar. Por otro lado, tenemos con nosotros también a Verónica Domínguez. Verónica es politóloga y analista actualmente en el think tank Artículo 30, también es madre de 4 hijos y además en este caso es esposa de un militar que actualmente está en operaciones. Y nos va a contar también cómo se vive cuando el marido es el que está en operaciones desde casa, ese papel fundamental que, como muy bien dice ella, la misión al final donde se gana realmente es en casa. Verónica, bienvenida. Gracias. Finalmente contamos con nosotros con una brillante analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Blanca Palacián. Quiero resaltar que Blanca ha hecho muchos artículos en defensa de la mujer
en tantos escenarios de conflicto, de esas mujeres que son violadas, que son asaltadas sexualmente, en algunos casos mutiladas también sexualmente, y Blanca es una persona que no se cansa de denunciar esas atrocidades, que por supuesto debe ser una preocupación común de todo el mundo. Blanca, bienvenida. Vamos a comenzar con la primera pregunta que las hago a todas ellas. Comenzamos por Marian. Marian, ¿cree usted que o afirmaría usted lo mismo que dijo hace recientemente el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando afirmaba que el mundo sería mucho mejor, mucho más pacífico si fuera liderado por mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres, consideraba Ban Ki-moon, tienen mayor capacidad de diálogo, son más tolerantes, emplean mucho más la diplomacia que la violencia? Bueno, yo diría que efectivamente la mujer tiene un papel muy importante, y en este caso, por supuesto, igual que el hombre, en todo lo que tiene que ver con la construcción de la paz. Pero la mujer puede dar un valor añadido, y yo creo que en el ámbito, fundamentalmente ahora hablando de Naciones Unidas, donde precisamente el año que viene se va a elegir una nueva secretaria general, un nuevo secretario general de Naciones Unidas. Entonces ahora el debate también está en quién debe liderar esta importantísima organización internacional, y de hecho hay una campaña que se llama She for Secretary General, que también se está apoyando mucho desde las redes sociales para que la próxima secretaria general sea mujer, teniendo en cuenta que de esta manera también se cumpliría un mandato de la resolución 1325 de Naciones Unidas, Mujer, Paz y Seguridad, y es la P, fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y sobre todo en el ámbito de las decisiones políticas, donde pueden jugar un destacado protagonismo. Así es, de hecho ya se baraja un nombre muy concreto que no vamos a citar, pero parece ser que por ahí va esa línea. Muchas gracias, María. Ivana, yo le quería preguntar a usted cómo se vive dentro de las operaciones de paz en las que participan los militares. ¿Cómo se vive el papel de una mujer? ¿Cree usted que de verdad la mujer aporta sosiego a esas operaciones? También tiene 4 hijos, si me permite que lo diga. ¿Cómo se vive cuando su marido está en operaciones? No tiene que ser fácil. ¿Recibe usted el suficiente apoyo? ¿Cree que debería ser más necesario el apoyo de todo orden, incluido el psicológico, para resistir tantos meses de ausencia de su esposo? Hombre, siempre se puede hacer más. Es verdad que desde España, desde la sección de Psicología de Tierra, las familias recibimos mucho apoyo, por lo menos a priori, cuando se van de misión. Los primeros meses les dan una serie de notificaciones donde tenemos una serie de teléfonos a nuestra disposición. Pero luego bien es cierto que en la historia de España pocos son los que se acercan al área de psicología, bien por cultura, bien por no necesitarlo, o bien porque antes siempre te rodeabas de un ámbito familiar que era en el que te apoyabas. Sin embargo, ahora la situación es muy compleja. Entonces, cuando se van, además, 6 meses sin posibilidad de volver a mitad de esa misión, que creo, bajo mi punto de vista y por lo que he investigado, que eso es un retroceso, se hace muchísimo más difícil. Máximo cuando ahora ya no disponemos como antes de casas militares, sino que estamos en continuo movimiento. A eso le unimos una misión, pues esto crea un complejo para familia, para niños, para los que quedamos en casa, que la mayoría somos mujeres, que tenemos que renunciar a nuestro trabajo profesional, que tenemos que renunciar a tu vida personal para hacer doble trabajo, el del padre, el de la madre. En fin, todo se pone bastante más complicado, y luego una pata muy importante, que es el reconocimiento social. Es verdad que la sociedad ya empieza a reconocerlo y te dicen frases como estáis hechas de otra pasta, pues puede que eso sea cierto, pero necesitamos un poco más de ese valor añadido del que hablabais antes, pues un poco más de reconocimiento. La palmadita en la espalda, la verdad es que es muy de agradecer y muy necesaria para nosotras y sobre todo para los niños. Claro. Usted ha mencionado varias veces a los niños, y efectivamente que el padre esté ausente durante 6 meses no tiene que ser sencillo, sobre todo dependiendo de las edades, también dependiendo probablemente de la situación familiar concreta, y probablemente una situación que se da esto de los 6 meses sin posibilidad de venir aquí a hacer un permiso intermedio, pues cuestiones económicas, supongo. Pero ¿cómo lo viven los niños? No tiene que ser fácil, sobre todo en unas edades que empiezan ya a comprenderlo, pero que no acaban de entenderlo del todo, que su padre vaya a ayudar a otros niños cuando ellos también entienden que la primera ayuda debería estar en casa. Los niños lo llevan bastante mal. Los mayores ya son capaces de expresar sus sentimientos y lo expresan pues hablándolo. Los pequeños suele haber un retroceso en control de esfínteres, rabietas, vuelta al chupete,
de pronto le ven por Skype. No. Aporta serenidad, aporta tranquilidad, que a lo mejor los hombres lo viven de una manera mucho más desasosegada. Sí, algo de esto. Ahí yo sí creo que la mujer aporta serenidad, aporta otro punto de vista. O sea, la cuestión del género sí es importante desde el primer momento. En los cuarteles generales, cuando se hace la generación de fuerzas, se recomienda que la masa crítica femenina sea amplia. Se recomienda, ya que esa participación femenina va a ser beneficiosa en la relación con la población local donde se va a desarrollar la operación. El tema de los intérpretes, el tema de, bueno, pues de que haya un adiestramiento de las formaciones para mujeres locales que formen parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se está reconstruyendo, que ha sido hasta entonces un Estado fallido y que a partir de ahora, pues si hay una participación femenina superior, puede ayudar a que ese país tenga más cohesión social, una mejora económica, al sostenimiento de la paz. Se persigue también a través de los programas de desarme, de desmovilización y reintegración dentro de la sociedad. O sea que sí que el componente femenino, el valor añadido, como decía Marian, es un valor que aporta a la sociedad bueno, sosiego, serenidad y también pues, para las conversaciones de paz. Tenemos más capacidad de negociación, para los buenos oficios, para intermediar, para después en las conferencias de donantes poder ¿Y cree usted, Ivana, que también son necesarias un gran número de mujeres, especialmente en algunas operaciones de paz, sobre todo para contactar con la población femenina local, donde probablemente si el hombre sería rechazado simplemente por cuestiones culturales o religiosas? Sí, en los estados, bueno, en los países islámicos, efectivamente el tema de, por ejemplo, los médicos militares, se intenta llevar mujeres militares para cuestiones de acercamiento a la población, tanto en vacunación infantil, los aviones que van con ayuda humanitaria, se favorece que sean mujeres las que vayan, para los temas de vacunación, para temas de ginecología. O sea, siempre va a ser más fácil para una mujer acceder a otra mujer en esa situación que para un hombre. También en el tema de las intérpretes femeninas, siempre va a ser más fácil con la población local superar esa barrera del lenguaje y poder obtener realmente las inquietudes sociales que hay en esa comunidad donde se va a desarrollar la operación y tener información y análisis antes de desplegar en ese país, ¿no? Así que yo creo que sí, que el acercamiento de las mujeres es muy importante. Verónica, ¿y cómo se vive una mujer como usted, que además